Bien, bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches alumnos. Hoy día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a tratar de mejorar el audio para que no haya ningún desfase con el sonido esta vez. Am, bien, disculpen. Ahora supongo que el sonido va a estar mejor, va a estar más claro. Entonces espero que pues estén a mi lado, que me acompañen a la explicación que vamos a dar. ¿Cómo cuadro? ¿Cuadro bien? Perfecto. Entonces vamos a explicar hoy día la historia del castellano. El castellano es una lengua, como todas las lenguas, resultado de una experiencia cultural, ¿no? Y como toda cultura es una mezcla de otras culturas, la lengua del castellano también es una mezcla de muchas lenguas, ¿no? Está, por ejemplo, un conjunto de niveles que vamos a estudiar como sustratos y estratos, ¿no? Los sustratos, lo que está antes de la lengua madre, y los estratos, lo que viene después de la lengua madre a aportar al castellano. Entonces, primero tenemos que entender eso, ¿no? Que la historia del territorio de España es la fuente del origen del castellano, ¿no? Las tierras, las lenguas se deben a las culturas y las culturas a territorios. Entonces, hay muchos fenómenos de las lenguas que están relacionados con lo territorial. Ya vamos a discutir, por ejemplo, cómo es que se generan los dialectos, ¿no? A partir de la separación, ¿no? La dialectización y luego la ruptura, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos a ver si entienden cómo así, ¿no? Es que se fueron mezclando las lenguas, pero todo en base al siguiente material que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? En la Academia Perú Libre. Bien, hoy día vamos a hacer la segunda semana, Historia del Español. Perfecto. Entonces, veamos. Em, bien. Tenemos que el español, primero que todo, como les decía, se desarrolla en un territorio, en el territorio que hoy día ocuparían España y Portugal, ¿no? En la península ibérica. Toda esta zona de aquí es el continente europeo, esto es agua, se supone, esto es una isla, ¿no? Esto es mar, este es el océano, el mar Mediterráneo, y esto de aquí afuera será el océano Atlántico, ¿verdad? Entonces, tenemos que, en principio también quisiera verificar, buenas tardes, ¿cómo están alumnos? El audio, ¿qué tal se escucha el audio? ¿Está correcto? ¿El material se ha enviado? Espero que sí, espero que se le haya entregado a todos. Eso desde temprano está que se supuestamente comparte, ¿no? Entonces, nada, buenas noches a todos los que están llegando a la transmisión, ¿no? Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal Meili? ¿Qué tal Alexandra? ¿Qué tal Anita? ¿Qué tal Jugo de Papaya? Christopher, Fernando, Kelvin. Bien, este, ahí tenemos pues un conjunto de gentes, pero quisiera que me verificar lo del audio. ¿El audio está bien? Se escucha muy bien. Perfecto, perfecto. Gracias porque era un problema, era un problema, ¿no? Bien. Español o castellano me preguntan. Es muy sencillo eso. Los dos son sinónimos. Si tú te das cuenta, tanto español como castellano son topónimos. No, digo, son gentilicios, ¿no? Y topónimos, no. Disculpen, gentilicios, jejeje. Propios de dos lugares, ¿no? De los que viven en España y de los que viven en Castilla. El origen del castellano está ligado a ambos territorios, en un principio a Castilla, y podemos ir más adentro, ¿no? Dentro de Castilla, una zona, ¿no? El Cantabria. Podríamos decir el castellano cantábrico es el nombre más tradicional, el más antiguo del español, pero el español también es el nombre de un idioma, ¿no? Entendido como la elección de un país como su lengua oficial. Y eso es lo que le pasó pues al español, ¿no? El,
los dos nombres son aceptados, pero te sugiero que uses el español porque la Real Academia de la Lengua no es la Real Academia de la Lengua castellana, es la Real Academia de la Lengua española, ¿no? Y ahí tienes una pista de cuál de los dos usos se prefiere más. Pero como te digo, los dos son gentilicios que apuntan al origen de esta lengua, ¿no? Así es que los vamos a tomar como sinónimos en la actualidad, como cuando en algún momento tal vez el castellano solo era un dialecto del mismo latín, podríamos llamarle el romance castellano, ¿no? Eso es antes de que apareciera el castellano propiamente dicho. Entonces, concentrémonos de nuevo en el mapa que tenemos enfrente de nosotros. Tenemos aquí en la parte alta, en la parte norte, lenguas indoeuropeas, ¿no? Y luego por acá el tartesio, el íbero, las no indoeuropeas, ¿no? Tartesio, íbero, vasco. Ahora vamos a entrar con más detalle en la dinámica de estas lenguas, pero por ejemplo les digo, por el mar llegaban también influencias lingüísticas, ¿no? Influencia del griego, influencia del fenicio, ¿no? Mientras que también hay lenguas que están habitando el territorio de un modo más profundo, ¿no? Como el íbero, el celta, el vasco, lenguas híbridas de ambas, como el celtíbero, el tartesio, ¿no? Vamos a ir entrando, como les digo, en más detalle. También por aquí van a llegar los cartagineses en su batalla con los romanos, ¿no? Y también van a fundar la ciudad de Cartago y todo lo demás. Entonces, debemos entender la dinámica entre ambas corrientes lingüísticas, la indoeuropea y la no indoeuropea, dentro de la historia de las guerras y de los tráficos y tránsitos de distintas culturas por estos territorios, ¿no? Recuerden ustedes que el mar Mediterráneo es un lugar donde hay hay muchas culturas transitando, ¿no? Es el punto de encuentro de África y Europa y también de Medio Oriente, ¿no? Porque Grecia también da, y por ese lado, pues lo que hoy día se llama Israel y todo eso, tiene, ¿no? Un camino hacia el mar Mediterráneo. Bien, entonces, tenemos las influencias de dentro del continente, digamos, y las influencias marítimas, ¿no? Pero ya, hablemos de la historia del castellano entonces. En principio tenemos que dividir este espacio en periodos, ¿no? En periodos distintos. El periodo de las lenguas romanas y prerromanas, luego tenemos también los periodos de las invasiones que van a hacer que el imperio pues cambie su forma y se salte de una condición lingüística a otra, ¿no? Los romanos cuando invaden van a imponer sus lenguas, o mejor dicho su lengua, el latín, pero en sus versiones, ¿no? La escrita y la oral, también conocidas como la culta y la vulgar, ¿no? La oficial va a ser la culta, la escrita, ¿no? Pero la que se va a quedar allí va a ser más bien la oral, la de modos coloquiales, la vulgar, la de los soldados, ¿no? Pero también de eso vamos a hablar poco a poco. Primero, quisiéramos recapitular un poco, ¿no? Entonces, tenemos el continente y las culturas que están habitando allí. Las lenguas indoeuropeas, el íbero es la más antigua. Y de esta lengua, del íbero, de esta cultura, de la cultura íbera, es que va a salir el nombre de la península, ¿no? Por eso se llama península ibérica. Hay algunas palabras que nos han quedado de esto, ¿no? Es el pueblo más antiguo, ¿no? Pero sobre todo, más que algunas palabras, porque como es el más antiguo, quedan pues vestigios. Además recuerden ustedes que los españoles vinieron, de los españoles, los romanos llegaron a la península con un plan también de imposición ideológica, ¿no? Cultural. Se persiguió a las lenguas que no eran el latín. Eh, pero sin embargo hubo otras bases lingüísticas. Imagínate esto, ¿no? Tú eres un soldado romano, has llegado, te casas o tienes familia con una mujer íbera, porque pues el soldado ha viajado solo, ¿no? No ha viajado con su mujer, hace familia ya y pues tus hijos van a hablar algunos latín, ¿no? Un poco de latín, pero también van a tener de la lengua de la madre, quieras o no. Pero como se persigue una, se va a preferir, ¿no? El latín y lo otro va a quedar más bien como un rezago. Y hay palabras que se han ido saltando.
Pero bien, entonces, sigamos avanzando con el asunto del íbero, ¿no? Tenemos que es el pueblo más antiguo, que dio nombre a la península, que aportó palabras como perro, izquierdo y algunos usos fonéticos, ¿no? De nuevo el asunto de la pluralidad de palabras del castellano basada en su multiculturalidad. En el castellano tenemos palabras de diferentes lenguas para lo mismo. Y uno de esos ejemplos es perro y can. ¿Por qué tenemos perro y can para lo mismo? ¿No? ¿Por qué el castellano es una lengua con tantos sinónimos? Porque es una lengua hecha de muchas culturas, ¿no? Entonces, perro tiene origen en el íbero y can en el origen, su origen es latino. Entonces, ¿no? Canis, canino, cancerbero, todas esas palabras son derivadas del latín, mientras que perro sería pues un derivado del íbero, ¿no? Al igual que izquierdo y algunos usos fonéticos, ¿no? En los sonidos ha quedado también conservada la lengua que estamos estudiando. Bien, entonces, dio nombre a la península, aportó con estas palabras. Luego tenemos el tartesio, ¿no? Junto con el turtedano, son pueblos que se han dedicado a lo comercial. Disculpen, vamos a hacer un ajuste aquí en la pantalla. Bien. Sigamos, sigamos. Dice acá, primero el tartesio y luego el vasco, ¿no? El tartesio fue un pueblo comerciante, ¿no? Un pueblo dedicado a a lo que es el despeje de las necesidades de las zonas, ¿no? Tiene un alfabeto semisilábico. ¿Qué quiere decir semisilábico? Que ya empieza a brincarse hacia un tipo de escritura que conforma no sonidos de una sola letra, sino de, ¿cómo se llama?, de grupos de letras, ¿no? Es un intermedio entre el alfabeto que nosotros tenemos y los antiguos jeroglíficos. Bien, el vasco o el euskera, tenemos que pues ellos van a aportar como el fonema R, ¿no? Aportan las palabras como rojo, nuevo, boina, gorra. Se dan cuenta, esas son palabras que tienen este uso de la R que es tan típico del castellano, ¿no? Entonces, también tenemos influencia de esto y hay un detalle con el vasco, con el euskera, que es la única lengua que, ¿cómo se llama? No ha desaparecido, ¿no? Que los españoles no han conseguido separar, lograr, ¿cómo se llama? Que desaparezca, los romanos, ¿no? En su invasión. Los romanos no consiguieron que el vasco, pues, dejara de existir. Y eso es algo muy interesante, la hace una lengua muy, muy antigua y también provienen de una cultura muy cerrada, ¿no? Los vascuenses hasta ahora se encuentran como grupos que son muy endógamos, ¿no? Eh, Se caracterizan por vestir unas boinitas rojas y negras, dependiendo de si son solteros, si son casados, ¿no? Viven en las montañas, bien, en el interior de España. Entonces, teníamos en el mapa anterior la ubicación de las tierras vascas. A ver, veamos, ¿no? Aquí, ¿no? El vasco. Hemos hablado de íbero, tartesio, vasco, de la zona, primero de la zona indoeuropea y luego de la zona no indoeuropea, ¿no? Primero la no indoeuropea, íbero, tartesio, vasco, y luego tenemos las lenguas indoeuropeas, ¿no? Pero primero las no indoeuropeas, antes de pasar al celta, ¿no? Teníamos pues, disculpen, el vasco, que aportó palabras como boina, gorra, todo esto. Y también vamos a encontrarlo presente en los patronímicos terminados en es, is. Los patronímicos son los apellidos alumnos, ¿no? González, Ortiz, ¿no? Tienen esas raíces. Ahora, las lenguas indoeuropeas, el celta.
El celta, alumnos, es una cultura también muy antigua, de origen nórdico, ¿no? Y que va a ampliar también el alfabeto del castellano con palabras pues como cegar, victoria, fortaleza, conejo, arroyo. Eh, También está presente en los topónimos. Los topónimos, alumnos, los nombres de los lugares suelen ser un sitio de vestigios lingüísticos. Por ejemplo, a nosotros acá en el Perú podemos encontrar muchos topónimos de palabras quechua, nombres quechua. Por ejemplo, Caraballo en realidad es el ayu de los carab, ¿no? Caraballo o Huancayo, ¿no? El ayu de los Huanca. Tú puedes encontrar palabras quechuas en Argentina, en el norte de Argentina, aunque no haya muchos quechohablantes, puedes encontrar el nombre de ciudades, de pueblos, ¿no? Humahuaca, Tilcara, ¿no? Nombres quechuas en el norte de Argentina. Y tú dirás, pero, o sea, y en la influencia de la Aymara, sí, la influencia de la Aymara es grande, pero el quechua fue incluso más amplio, ¿no? Más allá de la Aymara vuelve a aparecer el quechua, también por la dinámica de la conquista y el uso del quechua por los sacerdotes extirpadores de idolatrías. Pero eso lo vamos a estudiar luego en otra clase. Bien, bien, bien. Entonces, continuemos. Dice, lenguas celta aportó palabras como cegar, victoria, fortaleza, conejo, arroyo. Y está presente en los topónimos Coruña, Segovia, Ledesma, ¿no? Ya les dije, ¿no? Los topónimos como un lugar de almacén de palabras y de usos antiguos. Bien. Luego el fenicio, ¿no? En el fenicio nosotros notamos influencia de culturas que llegaban pues ya por el mar al continente, a la península, lo que es el territorio de la península ibérica, ¿no? Ellos poseían ya un alfabeto totalmente de letras, ¿no? No el semisilábico. Dense cuenta, la palabra alfabeto, ¿cómo se llama? Tiene una raíz etimológica que le asocia a Grecia, ¿no? Igual que abecedario la tiene a castellano, ¿no? Si tú escuchas con cuidado la palabra abecedario, puedes encontrar el ABC, mientras que cuando tú escuchas la palabra alfabeto, ¿cómo se llama? Sigues, puedes encontrar la raíz de alfa, beta, teta, gamma, pi, alfabeto, ¿no? Entonces, el alfabeto tiene que ver con las letras griegas, ¿no? Ambas palabras actualmente significan lo mismo, indican lo mismo, pero etimológicamente hablando, la palabra alfabeto proviene de el griego y abecedario, ¿no? De lo que vas a comprender en el latín y las lenguas romances, ¿no? Entonces, mmm, también esto es importante, notar de que los sentidos de las palabras, los sentidos etimológicos, no son, como alguna vez alguien podría decirte, los sentidos reales de las palabras, sino más bien son los sentidos primitivos, los orígenes desde donde el sentido ha partido y a través de los siglos ha ido configurando su referencia final, ¿no? Porque las palabras van pasando durante los siglos diferentes usos y van pues terminando de dirigir su sentido a diferentes lugares, ¿no? Pues lo podemos ver en un montón de ejemplos y lo vamos a ver pues también el día de hoy, ¿no? Bien, ahora sigamos discutiendo el asunto. Bien, dice, topónimos como Cádiz, Málaga, el cartaginés, también en topónimos, el ligur, ¿no? También en topónimos. Insisto, los topónimos son los lugares de resistencia de las lenguas más antiguas y también digo perseguidas, ¿no? Si no encontramos estas lenguas vivas actualmente, excepto pues el que se dijo, el euskera, fue por la persecución fuerte que hizo el Imperio Romano de las lenguas nativas, ¿no? Parte de la invasión siempre ha sido, en el ámbito de ¿no? de las conquistas, un asunto de este nivel cultural. Entonces, aquí acaba la primera parte, ¿no? La parte
prerromana, ¿no? Lo que llamaríamos los estratos, ¿no? Hay dos bases o dos momentos del el asunto de las, ¿cómo se llama? De la formación del castellano. Dos momentos. Primero, el estrato, lo que está abajo del latín, ¿no? Y los sustratos, que son, no miento, los sustratos, lo que está debajo del latín, y luego los estratos, que ya son capas que van construyéndose sobre el latín y van redirigiendo el latín, dependiendo, ¿no? Hacia de la lengua con la que choque hacia una nueva manera de ser. Y esas pequeñas reconducciones con diferentes momentos de influencia van a hacer que este dialecto del latín vaya pues torciéndose hacia un lado, hasta que pues se convierte en una nueva lengua. Pero esto de la dialectización y la fragmentación de lenguas lo vamos a ver más adelante. Ahora sigamos, ¿no? Repasemos las características que están acá dichas para las lenguas romanas. Eh, Primero, tenemos que la llegada del Imperio Romano se da en un contexto de guerra, ¿no? Estaban persiguiendo a los cartagineses y pugnando territorios y control del mar con los cartagineses, y así llegan a la ciudad de Asturias y luego pues a otros lugares de la misma península ibérica. Se van a extender y entonces las lenguas romanas van a romanizar el territorio de Hispania, ¿no? O Hispanija, que es el nombre de un conejo en una lengua antigua, ¿no? Que es el origen de España. Entonces, la guerra entre romanos y cartagineses es lo que impulsa a Roma a aterrizar en estos territorios. Conquista y romanización de España se da, ¿no? Son 2 siglos al menos en los que el Imperio Romano se va a extender, ¿no? Va a imponer el latín culto y el latín vulgar, ¿no? Y va a eliminar las lenguas nativas. Como les dijimos antes, el único que sobrevive es el vasco. Sobre este impulso de romanización, ¿no? Sí, lo que se impone es el latín culto y el latín vulgar, en dos ámbitos distintos, ¿no? El latín culto para la administración, el latín culto para lo oficial, los textos, ¿no? Los documentos, es el lenguaje del poder en el imperio, siempre el latín culto, ¿no? Y el latín vulgar, que más bien es llevado por lo oral, por el ejército, por los soldados romanos, por toda la gente de Roma que participa de la invasión, ¿no? Entonces, y es por esto que al final de cuentas el origen del castellano está en el latín vulgar. ¿Por qué? Porque cuando llegan las invasiones bárbaras, cuando cae el imperio romano, cuando tiene que replegarse, por ejemplo, si tú fueras una autoridad en Roma, tú tienes algo que perder, tú tienes cosas en Roma, entonces te regresas a Roma. ¿Por qué? Porque tienes riqueza allí. Si el imperio está cayendo, tú tienes que volver a proteger lo tuyo, ¿no? Tiene mucho que perder. Y en ese lugar, como autoridad, está siendo perseguido. Porque pues en el ataque de los bárbaros, el ataque a lo oficial es el ataque más intenso. En cambio, un soldado que no tenía allá en Roma, no tenía nada, no tenía riquezas, no tenía nada que perder, mejor se quedaba allí, donde ya estaba, pues había conquistado un territorio, se había casado con una mujer poderosa, una íbera que tenía pues algún tipo de poder, entonces se sentía empoderado el soldado romano, no quería abandonar lo que es lo que ahora se llama España, ¿no? Entonces mantiene sus relaciones. Cuando empiezan a mezclarse las lenguas, justamente es cuando se mezclan las sangres, ¿no? La mezcla cultural tiene que ver con la mezcla afectiva, ¿no? Hay una infinidad de romances entre gentes de distintas lenguas en estos siglos que van a darle forma, ¿no? Al castellano como lo conocemos. Pero bien, entonces, la imposición del latín y la eliminación de las lenguas nativas generó esta preferencia
por el latín, pero no su total dominio, ¿no? Supongamos que entre un 80 y un 85% del castellano es de origen latino, ¿no? Pero tenemos ahí un 15, un 20% de influencias de otras culturas. Entonces, eh, veamos qué sigue. Se extiende, como les decía, el latín vulgar. Les doy también un ejemplo. En el castellano actual existe la palabra oír, el verbo oír y el verbo escuchar, ¿cierto? Y son sinónimos aparentemente. Hay un conjunto de intentos de historiar la palabra, ¿no? Que escuchar es oír con profundidad, ¿no? Como ver y observar, ¿no? Como sentir y percibir, no sé, un montón de palabras que pues en realidad tienen etimologías distintas, pero que ahora son razón para tratar de buscar matices en la percepción, ¿no? De hecho, si usted busca oír y escuchar en el diccionario de la Real Academia, sí, escuchar tiene que ver con prestar más atención, pero oír también, entonces hay una especie de disputa en los sentidos. Pero si vamos a la etimología, oír proviene del latín culto y escuchar proviene del latín vulgar. Oír proviene del asunto de audire, ¿no? De audífono, viene esa raíz, ¿no? De la raíz audire puedes encontrar audición, auditorio y todo lo que quieras. Todo eso es latín culto, pero escuchar proviene de un latín vulgar en el que la forma de decir, era echar oreja, ¿no? Escuchar, echar oreja. Y esa manera popular fue mutando a escuchar y lo que hoy en día es el sinónimo de oír. Bien, entonces, volvamos a la pizarra para seguir avanzando. Este, Se extiende el latín vulgar. Va a haber aportes de latín al castellano en un 85% del léxico del castellano, ¿no? Cuerpo, pie, hombro, cabeza, mano, ¿no? Partes. En realidad, esto no es que sea pues esto el 85%, solo es una gotita y sobre todo para que veas que son palabras centrales de nuestra manera de hablar, ¿no? No son adjetivos, no son nombres, no son topónimos, son palabras relacionadas con lo básico de nuestra vida, ¿no? Partes de nuestro cuerpo propio, partes de nuestra familia, partes de la naturaleza, es decir, fuertemente central, es obviamente central el latín en el castellano, ¿no? Pie, hombro, cabeza, mano, padre, madre, hijo, ¿no? Pater, mater, filum, ¿no? Podríamos hacer de cualquiera aquí la búsqueda etimológica y veríamos que todas son de origen latino, ¿no? Entonces, en el castellano ustedes van a encontrar aportes de latín, también del griego, pero desde otros lugares, ¿no? El griego va a irse sumando a la cultura occidental por oleadas, ¿no? Por ataques, ¿no? Primero en la misma influencia de de Grecia sobre Roma, ¿no? Es el primer lugar de la influencia de las raíces griegas en el castellano, es la influencia del griego en el latín. Pero luego, a través de los siglos, el griego siempre ha retornado al ámbito de la cultura occidental, ¿no? La cultura occidental es la cultura que se ha desarrollado en Europa en los últimos 2000 años, 2500 años. Entonces, si ustedes se preguntan a qué cultura pertenecen, ustedes, si hablan castellano, si piensan en castellano, son occidentales, ¿no? Somos occidentales los de habla castellana, ¿por qué? Porque somos una lengua o pensamos con una lengua derivada del latín. Y entonces nuestros conceptos, nuestros lentes con los que vemos el mundo son latinos, o mejor dicho, son occidentales a través de la influencia del latín en nuestra manera de pensar. Porque, insisto, la cultura occidental proviene de toda la historia de Europa, ¿no? Que puede empezar en Grecia y en Roma, pero pues suma todas las corrientes de cultura que han agitado ese continente. Pero el griego, ¿no? Está vivo en el corazón del mundo occidental. Y es por eso que ustedes y yo somos humanistas, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura occidental proviene de también la raíz judeocristiana, ¿no? La influencia judeocristiana y la influencia grecorromana, ambas le dan la forma
el estilo de pensamiento al occidental. Y ambas son humanistas, ¿no? Humanocentristas. Entonces, lo que tenemos es que em, el humanocentrismo occidental es herencia grecolatina, pero también judeocristiana, cada una a su modo, ¿no? Pero sobre todo grecolatina, porque incluso la idea de Dios judeocristiana tiene que ver más con zarzas ardientes, con fuegos, ¿no? La etapa del Renacimiento, muchos artistas romanos van a reciclar figuras clásicas para hablar de los dioses cristianos, ¿no? Ahí es que aparece pues un dios parecido a Zeus en las pinturas de la Capilla Sixtina, ¿no? Pero bueno, eh, el humanismo occidental está asentado en las raíces griegas del castellano, en las raíces latinas del castellano. Y como les decía, el griego va a ir flotando, ¿no? Va a ir llegando por diferentes líneas a nuestra actualidad, tanto en el Renacimiento como en el Neoclásico, como en algunos otros brotes, por ejemplo en el de las ciencias actuales, ¿no? La cientificidad contemporánea prefiere las raíces griegas, ¿no? Por ejemplo, hipo, que en raíz griega significa abajo, e hipo, que en latino, que en raíz latina lo que significa es caballo, ¿no? El hipo de abajo lo vas a encontrar en términos científicos, ¿no? Hipodermis, hipocampo, ¿no? Hipoglucemia, pero el asunto del hipocaballo está más bien en hipódromo, hipopótamo, ¿no? Hipopótamo, hipo es caballo, potamo río. Por eso de ahí viene la palabra agua potable, ¿no? Agua de río. Potable, pótamo, río, etcétera. Entonces, los meses del año, los numerales, todo tiene influencia romana, latina, y pues es por eso que el 80-85% del castellano tiene raíces en el latín. Ahora, vamos a seguir mirando lo que sigue después, que son las invasiones bárbaras, ¿no? Las invasiones bárbaras, alumnos, van a dejar un impacto muy fuerte, tanto lingüístico como cultural. Eh, el impacto cultural tiene que ver con el resquebrajamiento del latín, con la caída del imperio, ¿no? Con zonas que resistieron más y menos también. Al principio los bárbaros, qué sé yo, por ejemplo los visigodos, trabajaban como a favor del imperio, no eran como sus guardianes fronterizos, pero pues al final los conquistaron en cuanto encontraron una debilidad. Bien, la caída del imperio romano tiene que ver con muchos factores externos a la dinámica de lo que sucedía en la península. De hecho, los visigodos que ingresaron ya tenían influencia de algún modo de Roma, ¿no? Estaban un poco romanizados porque pues, para llegar a España han tenido que atravesar Francia y Francia ya era un territorio romanizado. Entonces, el latín se resquebraja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya las maneras de hablar latín han cambiado tanto, ¿no? Los dialectos de latín, ¿no? Digamos que los romances latinos de esa época ya no se entienden entre sí, ¿no? Una persona supongamos, tú hablas el romano, o sea, el latín de la zona de Ibiza, ¿no? Tú eres un habitante de Latín de Ibiza. Tienes pues el contexto de allí, has crecido con esas influencias y tal. Y un día te vas a otra playa y te encuentras con alguien que habla un latín, pero que se ha estado mezclando con otras lenguas de las gálicas, ¿no? Entonces llega un momento en que conversan esas dos personas y ya no se entienden. Por más que son dos dialectos de la misma lengua, ya dejan de entenderse. En ese momento en que dos hablantes de dos dialectos dejan de entenderse, se podría decir que estamos a punto de ver dos nuevas lenguas surgir. Pasa un poco en la actualidad cuando hablo yo con un chileno.
Cuando yo hablo con un chileno le entiendo cada vez menos. Estoy exagerando, estoy haciendo una broma en realidad, pero esa es un poquito la experiencia, ¿no? Yo ya no entiendo lo que el otro dice, donde se quiebran los dialectos y se convierte cada uno en una lengua propia. Donde sí hemos visto ese proceso es en el quechua, ¿no? Tú puedes comparar el quechua de alguien que habla quechua de Bolivia y alguien que lo habla de Ecuador y no se van a entender o se van a entender en un 20%, que es lo mismo que nos pasa cuando hablamos con alguien que habla italiano, cuando conversamos con alguien que habla portugués, ¿no? Entendemos, sí, sí, hay algo que se parece, ¿no? Hablar, falar, hacer, facer, ¿no? Eh, pero no es exactamente igual, ¿no? De ahí otras cositas, doidinho, blanquinho, eso ya tienen otros sentidos y ya se escapan de lo que nosotros hacemos. A propósito de que hablo de facer, hay una curiosa historia de la H en el castellano. Ustedes saben que la H no siempre fue muda. ¿No se han preguntado por qué existe la H? ¿De dónde viene la H? ¿Por qué la seguimos usando a pesar de que no suena? Pues de eso también vamos a hablar el día de hoy. Pero volvamos a el momento del resquebrajamiento, ¿no? Sí. Recuerden ustedes que la historia no nos pertenece, la historia es un relato eh, de objetos en disputa. Entonces, debemos tener cuidado, por ejemplo, al concreernos la manipulación de la historia. La guerra de Perú con Chile en realidad nunca existió. ¿Por qué? Porque la conciencia de Perú recién se estaba formando, ¿no? Ustedes saben que cuando se entrevistaba a los soldados de Cáceres y le preguntaban por quién estás peleando, los soldados de Cáceres le decían, estoy peleando por el cacique Pirú que se está enfrentando al cacique Chili, ¿no? Entonces la conciencia de país todavía estaba muy primitiva como para juzgar de que esa era un país propiamente dicho, ¿no? Igual desde Chile, ¿no? Más que Chile era Inglaterra lo que atacaba a Lima, ¿no? La guerra Perú con Chile en realidad fue una guerra entre Inglaterra y Lima, ¿no? Ustedes saben los intereses de las empresas de guanos y del salitre, ¿no? Eh, los intereses ingleses y cómo todo en realidad el asunto de la independencia también tiene que ver con intereses ingleses, ¿no? Y la resistencia del Perú al liberarse, ¿no? No en vano al Perú lo independizaron desde fuera, ¿no? Fueron San Martín y Bolívar, ¿no? Los que liberaron al Perú un poquito a la fuerza, ¿no? Porque Lima estaba como que tratando de mirar a otro lado, le gustaba mucho, era muy hispana. ¿Me pasas ese sí? El, para ponerlo aquí, el grande, eso. Entonces, um, aquí Laura les manda saludos. Bien, vamos a seguir. Un momento, por favor. Bien, entonces, um, volvamos por acá a la explicación de la pizarra y luego seguimos. Las invasiones bárbaras, el latín se resquebraja, se crean dialectos y lenguas romances, ¿no? Los dialectos son variaciones del latín que van a ir el camino a las lenguas romances, ¿no? Luego, aporta palabras como espía, ropa, porra, robar, ganar, guerra, rico, tregua, botín, Álvaro, Adolfo, Alonso. Si se dan cuenta, palabras relacionadas con la guerra, ¿no? Mira, espía, porra, robar, ganar, guerra, rico. Fíjate, ropa, que para ti es simplemente una sinónimo de prenda de vestir. Ropa tiene la misma raíz de la palabra en inglés rape, ¿no? Que es violación. ¿Por qué? Porque son prendas de guerra, ¿no? La ropa es el botín, ropa significa botín. Y entonces, como muchos de los botines eran prendas de vestir, con el paso del tiempo, con la contigüidad, ¿no? Del uso, ha derivado en el sentido de prenda de vestir. Entonces, yo ya les había advertido, ¿no? La etimología de las palabras nos puede dar datos acerca de el origen del sentido, pero no es en realidad el sentido final, ¿no? Nos da una perspectiva para estudiar cómo es que la palabra finalmente ha terminado
diciendo lo que dice. Y a veces pues nos va a revelar cosas interesantes, pero no necesariamente su sentido real, ¿no? Sino su sentido de origen, si quieres, ¿no? La conformación básica desde la que se ha ido derivando hasta lo que es en el día de hoy. Bien, entonces, el latín es la lengua madre de las lenguas romances o románicas, ¿no? Todas las lenguas de esta familia que vamos a estudiar ahorita nomás, entre las que tenemos a estas, ¿no? Castellano, catalán, gallego, francés, italiano, portugués, sardo y provenzal, ¿no? Uy, no se ve muy bien, tal vez sí desde donde ustedes están, ¿cierto? Bien, entonces tenemos la rama occidental y la rama oriental, ¿no? Dice, em, em, bueno, dice, rama occidental, rama oriental. La rama occidental, más pegada pues al lado de la Europa del oeste, ¿no? Mientras que este es más cercano a la Europa del este, ¿no? Por ahí Rumania, ¿no? Esa Europa, ¿no? La Europa del este y la Europa del oeste, ¿no? La rama occidental tenemos pues el español, el portugués, el catalán, el francés, el provenzal, ¿no? De las ibero-románicas y las galo-románicas. Galicia, Galia, la Galia es la zona de Francia, ¿no? Las Galias son Francia, mientras que las zonas íberas son pues donde se va a dar el catalán, el portugués, el español. Entonces ahí tenemos las lenguas de la familia romance, románica o romana, ¿no? Recuerden ustedes que los romanos hablaban latín. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Rama occidental, lenguas ibero-románicas, lenguas galo-románicas, del ibero-románico, el español, el portugués, el catalán, de las galo-románicas, el francés, el provenzal, de las orientales, pues las itálicas para el italiano y el sardo, y para el oriental, el rumano. Bien, ahora, las invasiones árabes del siglo 8. Las invasiones árabes, fíjense, se van a demorar. ¿Cuántos siglos hay, alumnos? ¿Cuántos siglos hay entre 711 y 1492? ¿Cuántos siglos habrá? ¿7, 8? 7, ¿no? Este, em, Laura, ¿qué hora es? ¿Cómo nos va con el tiempito, por favor? 7:47. Entonces estamos a la mitad de la clase, ¿verdad? Em, continuemos, ¿no? No lograron, primero la invasión árabe del siglo 8, 1711, recuerden que el siglo 20 era 1900, el siglo 21 es el 2000, ¿no? Siempre hay un desfase de un dígito acá, ¿no? El 8 es 700 tanto, ¿no? Bien, a 1492, ¿no? Todo este tiempo. Se establecieron en el sur de la península, ¿no? 7 siglos y medio, casi 8 siglos en realidad, ¿no? Se establecieron en el sur de la península, ¿no? Es decir, en la zona cercana a África, ¿no? Que es el sitio de donde llegan los, los árabes, ¿no? Las invasiones árabes. Bien, el castellano fue predominante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un pulso ideológico, ¿no? Una lucha ideológica. Porque no es que no lograran implantar su lengua, lo que pasa es que no pudieron implantar su dominio cultural. Hubo una guerra, hubo batallas, hubo muchas, ¿cómo se llama? Batallas de reconquista, y también el castellano va a jugar su papel en la lucha de reconquista. El castellano fue la lengua que fue de algún modo la preferida de las guerras santas. ¿Por qué? Por el Mio Cid. El cantar del Mio Cid era un cantar que hablaba pues de las acciones heroicas en contra de los árabes y estaba escrita en castellano. Y entonces todos los guerreros, los que iban a las batallas,
tenían pues el miocid como un relato, ¿no? Un metarrelato de lo que debía ser esa experiencia, ¿no? Entonces, el libro, uno de los libros más populares, uno de los cantares, recuerden ustedes que el miocid tiene un origen oral y justamente anónimo por esto, ¿no? Porque caminó con los ejércitos, ¿no? Fue parte de lo que iba construyendo el imaginario de lo que finalmente también fue la identidad cristiana que le va a dar también forma a España a través de los reyes católicos, ¿no? Entonces, el castellano va a imponerse en esta época de resistencia a la invasión árabe, ¿no? El castellano va a ser la lengua con la que va a competir y con la que va a compartir también más el mundo árabe. Y es por eso que encontramos más de 4.000 palabras de influencia árabe en el castellano. Ahí pueden ustedes, por ejemplo, buscar y poner acá en el chat alguna palabra árabe, ¿no? Alfombra, alfalfa, alcachofa, jarra, tarifa, zanahoria. Son infinitas las palabras, ¿no? Muchos no se dan cuenta que, por ejemplo, la palabra ojalá, ojalá es árabe. Es más, es una plegaria a un dios árabe, ¿no? Ojalá, inshallah, ¿no? Quiera Dios, ¿no? Quiera Alá. Entonces, la H, también, a ver, vamos a hablar un poco de la H, ¿no? Porque también forma parte del castellano y tiene que ver con lo árabe y con la pugna. La H surge en el hebreo, y del hebreo, de lenguas canáneas, de lenguas de esta zona sionítica, van a ser conquistadas por los egipcios, y desde allí estos sonidos van a esparcirse por Grecia y por Egipto. Y es así que desde el mundo árabe, siglos después, pero también desde la influencia de estas culturas semíticas en lo que es Grecia y luego Roma, es que la H va a existir, ¿no? Pero era una H que tenía un sonido, una H parecida a la H del inglés actual, ¿no? Hello, hi, how, ¿no? Una especie de sonido, ¿no? De exhalación de aire, ¿no? Que todavía la puedes encontrar en algunas palabras del castellano, como por ejemplo en el uso del bah, ¿no? Bah. O el jala Madrid, ¿no? Jala Madrid tiene esa H con exhalación. O tal vez en la che, ¿no? Que es una C, un sonido cerrado, ¿no? Del fonema K, si quieren, para los que les gusta la fonética. Pero después de eso, un escape de aire, ¿no? Ch, ¿no? No. Ese ch es la H habitando todavía el castellano. Luego, también podemos encontrar algunas fluctuaciones del sonido de la H, así como fósil, como perdido, ¿no? En las interjecciones, ¿no? Bah, dije, oh, oh, ¿no? Y es como una especie de estiramiento de salida del aire, pero ya no se siente, ¿no? La H ha llegado a ser muda. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Lo que pasa es que también, aparte de la H de las raíces griegas y latinas, también va a llegar esta H exhalada desde el árabe. Ustedes saben que el árabe tiene mucho de eso, ¿no? Al-Halem, al-Halel, al-Halil, Halil, ¿no? Abraham, el Abemba, Halil, ¿no? Todo el asunto tiene este sonido como fricativo, es decir, que sale un poco del aire, ¿no? Y en eso se parece a la F y a la J. Y aquí también viene otra parte de la evolución del castellano. La F va a evolucionar en H. Palabras que en latín se decían con F como foja o figo, van a pasar a ser hoja, higo. Facer pasa a ser hacer, ¿no? Bien, la F va a tender a la H, pero a la vez, primero pasa por una especie de H sonora, ¿no? Facer, hacer, hacer, ¿no? Facer, hacer, hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasa al hacer, es por influencia del árabe. Y el árabe había hecho tanto espacio, había tenido tanto impacto en el castellano, que los españoles empezaron a rechazar ese sonido, a rechazarlo por arábigo. Y entonces, en busca del cristianismo puro, de la lucha esta ideológica, la H que era exhalada va a devenir en la H muda, ¿no?
en resistencia a la influencia árabe. Pero la letra H propiamente dicha ya venía desde el mundo griego y latino también como una presencia. Bien, entonces, volvamos a la pizarra. Dice, bien, bien, bien. Ah, ya, sí, a la H la silenciaron porque sabía demasiado. Bueno, dice, la invasión árabe. Se establecieron en el sur de la península, sí. No lograron implantar su lengua porque fueron expulsados, pero fíjate, meter 4.000 palabras no es poco, ¿no? El castellano fue predominante, sí. Tiene acá la historia de las guerras de reconquista pues, por medio, ¿no? Y su dominio fue de 6 siglos, ¿no? 6 siglos estuvieron los árabes en ciudades como Granada y otras más. Acá tenemos algunas palabras, ¿no? Del árabe: alfalfa, alcachofa, algodón, azúcar, zanahoria, alelí, azucena, azahar, alcázar, alférez, ¿no? Tambor, jinete, ¿no? Azotea, albañil, alfombra de nuevo, álgebra, alcohol. Bueno, hay infinitas no, pero más de 4.000. Nacimiento y expansión del castellano. Bien, primero tenemos que notar las tensiones con los musulmanes para el surgimiento del castellano, ¿no? Las tensiones con los musulmanes, la Guerra Santa de la que ya hablamos, es algo que tenemos que notar siempre. Eh, Veamos de nuevo el material, ¿no? Dice, en el norte de España se enfrentaron cristianos y musulmanes, ¿no? Y esta pelea va a ir bajando del norte hacia el sur, ¿no? Es decir, van a ir, comienzan en el norte y van ganando territorios, ¿no? Durante siglos, ¿no? La lengua evoluciona desde un dialecto de latín vulgar al romance castellano. El latín vulgar son los vestigios, los escombros que han quedado del Imperio Romano, ¿no? Con la gente que no se devolvió a Roma en la caída del imperio, sino que se quedaron, que fueron sobre todo soldados, gente que no tenía nada que perder, que no tenía por qué volver y que habían hecho familia pues ya, ¿no? Pasados 2 siglos de imperio, la mezcla cultural, sociológica era necesaria y es resultado de esta mezcla del latín vulgar con gente que hablaba íbero, con gente que hablaba de celta, con gente que hablaba tartesio, ¿no? El matrimonio de un turtedano y un romano, ¿no? De un romano y una íbera, y todos los matices que pues esto va generando según territorios, ¿no? Se van armando distintos romances castellanos. Uno de ellos, uno de estos dialectos, romances castellanos, es el romance, lengua romance, una de todas estas lenguas romances es el romance castellano, ¿no? Que es un dialecto del latín, ¿no? Se parte de aquí a llegar a aquí, ¿no? Del latín vulgar a un dialecto del latín llamado romance castellano, del que surge propiamente la lengua castellana finalmente. Durante la Reconquista los cristianos vencen a los árabes, claro. Y esto también, como les digo, dado que los ejércitos cristianos tenían como lengua franca al castellano debido sobre todo a la influencia del miocid, ¿no? Las reconquistas también van a expandir el castellano. Se escribe el miocid en castellano, dice, ¿no? Bien, les recuerdo que más que escribírsele, se le compone oralmente y luego pues va a llegar a manuscritos, ¿no? Que le van a ir dando forma. Pero en principio tiene una dimensión oral que tiene que ver también con la expansión y los modos de comunicarse de la época, ¿no? El cantar y el cantor, ¿no? El aedo. Bien, al finalizar el siglo XIV, el castellano es el más utilizado en España. Es decir, durante toda la resistencia al mundo árabe,
el castellano va a ser tanto el de la resistencia como el de la mezcla, porque justamente si el castellano es el que se va a enfrentar al árabe, se va a acercar al árabe. Y si se va a acercar al árabe, va a entrar en contacto, entre comillas, contaminación, como quieran, ¿no? Surge en Cantabria, que es una parte del reino de Castilla, ¿no? Entonces, si somos más específicos, porque por ejemplo tú podrías decir, supongamos que esto hubiera sido en Perú, ya que hubiera surgido del Perú una lengua, pues aquí en el Perú hay muchos modos de hablar la propia lengua nuestra, ¿no? No es lo mismo el castellano de Iquitos que el castellano de Trujillo o de Cusco, ¿no? Entonces algo así, ¿no? Dentro de Castilla es el cantábrico el que va a darle impulso, o mejor, del que va a surgir lo que hoy llamamos español, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos dicho al comienzo, ¿no? Ahora nos toca hablar de los hitos del español, ¿no? Los lugares importantes del español. La hora, 8 en punto. Bien, entonces las 8 en punto, nos queda media hora, entonces tenemos que ir acabando para pasar al material. Eh, Hitos del español. Primero, las glosas, que son, una glosa es un apunte a un lado de un texto. Era hecha por los sacerdotes. Pues en principio, bueno, disculpen, la, la lectura de los textos cristianos era muy difícil porque estaban en latín y el latín era una lengua en retroceso. Entonces, habían sacerdotes que ya no entendían bien el latín. Entonces, el que más sabía latín se acercaba y traducía al pie de ese gran papel, que en realidad pues, podía ser un cuero de animal, ¿no? En las antiguas iglesias, pues tenían que apuntar al costado, ¿no?, del papiro una traducción al dialecto que ellos usaban, es decir, al romance castellano. Entonces el texto de latín grande llevaba al costado un apunte de romance castellano y ese es el vestigio más antiguo que se ha encontrado de castellano escrito, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Glosas silenses y emilanienses, vestigios lingüísticos escritos más antiguos, ¿no? Um, Bien, acá tenemos una foto en la que se ve muy mal la escritura, pero acá podemos ver la glosa, ¿no? Es decir, este es el texto original y aquí al costado, en este rincón, la glosa, ¿no? El apunte, ¿no? La pizarra de esta clase, claro que sí, la voy a pasar luego, no tienen que apuntar nada, alumnos, no desesperen, no hay que temer. Esto se les va a enviar ahora que acabemos la exposición, ¿no? Entonces ahí tienen, ¿no? Una glosa, que es un apunte al costado, ¿no? Una especie de sumilla, ¿no?, que se coloca a un costado. Bien, entonces allí tenemos, ¿no?, em, el ejemplo o la explicación gráfica de lo que es la glosa. Luego vienen las jarchas mozárabes, ¿no? Las jarchas mozárabes ya son elementos literarios desarrollados pues por un tipo de dialecto del castellano un tipo de dialecto del latín que está muy cercano al castellano, ¿no? Pero que desaparece, ¿no? El mozárabe. Pero ya también forma parte de las corrientes del castellano, ¿no? No todas van a triunfar, como les digo. Sobre todo va a tener que ver el miocid, una de las cosas más importantes. Y no solo el miocid, ¿no? Hay muchas obras que han sido emblemáticas en el castellano y en su empoderamiento, ¿no? También el Quijote de la Mancha lo vamos a ver en poco. Entonces, tenemos que el Cantar de Miocid en 1190, ¿no?, aparece aproximadamente como texto, pero ya tenía pues una presencia oral anterior, ¿no? En todo caso, las recuperaciones del Miocid no se dan en la historia sino hasta después, ¿no? Es como que por eso inspiradora de las reconquistas.
Bien, ahora veamos. Bueno, tenemos acá que Alfonso X, el sabio, ¿no? Va a oficializar el castellano como idioma, ¿no? Va a ser al castellano la lengua oficial del Reino de España, ¿no? Alfonso el Sabio también es llamado el Sabio porque él organiza la escuela de traductores, ¿no? Del reino. Y en esta experiencia él unifica o trata de unificar las sabidurías de todas los polos culturales que en ese momento están habitando España, ¿no? Incluido el polo árabe, ¿no? Es la escuela de traductores, justamente, ¿no? Entonces, por eso es tan apreciado Alfonso X el Sabio, ¿no? Porque oficializa no solamente el castellano como idioma, sino que lo va a convertir en una lengua de cultura, ¿no? Va a ampliar el ámbito de los textos en castellano también, ¿no? Se va a salir del solamente la influencia de una obra a un ámbito mucho más amplio de la cultura, ¿no? Va a hacer del castellano, pues, ya lo que finalmente es, ¿no? Es la lengua del imperio, del el reino y luego el imperio español. Tenemos en el siglo XV que Antonio de Nebrija publica la primera gramática de la lengua castellana, ¿no? Que son pues los pasos de oficialización del castellano. Y fíjense, esto también tiene que ver con un momento en el que el castellano pasa a la vanguardia de Europa, porque recuerden que es en esta misma época en la que España va a llegar a América y pues va a conseguir el dominio cultural de toda esta zona que pues ha hecho que ustedes y yo ahorita estemos sentados a miles de kilómetros de España hablando español, ¿no? Eh, y que pues va a ser en España nada más y nada menos que el surgimiento del siglo de oro y todo lo que este periodo contiene, ¿no? Y conlleva. Bien, luego entre estos siglos se publica el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra que también va a terminar de instalar en toda la península el castellano, porque si el Miocid era una obra que consumían todos los guerreros, el Quijote de la Mancha va a ser el equivalente actual al Chavo del Ocho, ¿no? O sea, todo el mundo de su época quería verlo para poder divertirse con estas aventuras tan disparatadas y también tan llenas de filosofía, ¿no? Y que son el Quijote de la Mancha. Ya para el Quijote de la Mancha van a tener clase de literatura amplia porque es un campo también riquísimo de discusiones filosóficas, literarias, filológicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eh, luego tenemos la fundación de la RAE en el siglo XVIII y en el siglo XIX la fundación de la Academia Peruana de la Lengua Española, ¿no? Con eso acaba la primera parte de ¿cómo se llama? De la clase del día de hoy. Este, em, Ahora vamos a pasar a revisar el material, si no me equivoco, ¿no? Material para la semana 2. Veamos las preguntas y las respuestas pues, que podemos dar. Bien, veamos. Lenguaje, segunda semana. Historia. 1. Seleccione la alternativa en la que se presenta un enunciado perteneciente a una variedad del castellano no estándar. Bien, acá tenemos que recordar que hay 3 niveles dentro de los sociolectos, ¿no? Hay dialectos, sociolectos y dialectos. Los dialectos son las variaciones por el territorio de las lenguas, ¿no? Por eso el dialecto castellano de Perú comparado con el de Chile o el castellano de Argentina, o si quieres dentro de Perú, el castellano peruano de la costa, de la sierra, de la selva, y podríamos incluso ir entrando más en más matices, pero esos son los dialectos. Los sociolectos son las divisiones del habla por nivel cultural, ¿no?
y entonces la estándar es la que tiene la gramática correcta, la superestándar es correcta y encima es culta, y la subestándar, la no estándar de este caso, es la que tiene alguna falla. ¿Y acá cuál es el problema? Veamos. Seleccione la alternativa en que se presenta un enunciado perteneciente a una variedad del castellano no estándar. Cantaremos en un lujoso restaurante. Cenaremos en un lujoso restaurante. Esta tiene una forma correcta, está el verbo, el sujeto está tácito, pero el circunstancial está después, ¿no? Esto está correcto, cenaremos en un lujoso restaurante, ¿no? Sí, está muy bien. Lujoso restaurante, fíjate, la posición lujoso antes de restaurante es una figura retórica, ¿no? Es un hipérbaton, y eso es culto, ¿no? A ver, dice, el piloto realizó una difícil maniobra, lo mismo, ¿no? Una difícil maniobra, ¿no? Eso no es subestándar, estamos buscando la que tiene error. Desarrollaremos todos los ejercicios, ya, eso también está bien. Profe, entonces todos están bien, cuál es la que tiene problema? A ver, Laura, dime tú, ¿cuál es la que está mal? Representa. ¿No sabes? Ya, te digo, ya. La D. Colocó los paquetes detrás nuestro. ¿Cómo tendría que haber sido? Detrás de nosotros, claro. Su macho. ¿Sí sabías? Pues, ya bien, entonces, detrás de nosotros, alumnos, este detrás mío está mal, ¿no? Un posesivo no se debe aplicar allí. Bien, entonces la respuesta que hay que marcar es la D, ¿no? Todo lo demás es correcto. Bien, 2. El íbero, el catalán, el huitoto son lenguas respectivamente, ya como ya vimos hoy, el íbero es una lengua prerromana, el catalán es una lengua romance, entonces derivada del latín, entonces es posterior, ¿no? Es romance, ¿no? Entonces, íbero prerromana, catalán romance, y el huitoto es una lengua de la selva del Perú, es considerada amerindia amazónica, ¿cierto? Entonces veamos ABC de esta de acá, ¿no? La D. Romance, no, prerromana, romance, esta, la E. Prerromana, la íbero, romance, el catalán, y amerindia amazónica, el huitoto, la E. Respuesta E. 3. Marca la alternativa donde aparecen solo nombres de lenguas románicas. Ya, esto quiere decir lenguas derivadas del latín, ¿no? Familia de las lenguas romances, ya. El tartesio no es romance, eliminada la A. El griego no es romance, eliminada la B. Acá estás, el vasco no es romance, eliminada la C. Catalán, italiano, rumano. Esta creo que es A, pero a ver, vamos con la E. Portugués, árabe, francés. El portugués es el árabe es la que obviamente no es, así es que tenemos la respuesta es la letra D. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdadero o falso de los siguientes enunciados. A ver, el español no presenta préstamos de tipo léxico. No, al contrario, hemos visto pues un montón de influencias de todos lados. Nosotros también tenemos influencia en el castellano actual, ¿no? De palabras del quechua, del aymara, del nahuatl mexicano, del maya, bueno, etcétera. No, no es la A, esa es falsa. A ver, veamos, falsa, vamos juntando, falsa. B, la... A ver, un momento. Antes de que se nos muera la clase, tenemos que hacer una pequeña variación. A ver, sí. Probando 1, 2, 3, probando. Ecodelta, ecodelta. A ver, un segundín, segundón. Bien, 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 bien. Un segundo, por favor, para solucionar esto que está sucediendo en este momento. Cosa del en vivo. Cosas que suceden en el en vivo, alumnos. Las cosas cuando son en vivo. Las cosas cuando son en vivo a veces pueden pasar así, pueden suceder de este modo. Pero ya estamos listos de nuevo, preparados para la acción.
Entonces, volvamos a la pizarra. Em, si es que se puede, ¿no? Si es que no hay un drama, si es que no colapsa esto, vamos a intentarlo. Sí se puede, sí se puede. Sí. Entonces, dice aquí, em, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El español no presenta préstamos de tipo léxico falso. La lengua castellana ingresó al Perú en el siglo XV. ¿Siglo XV cuánto es? 1400, ¿cierto? No, pues no puede ser. En 1400 todavía Primero que todo no puede ingresar al Perú porque en esa época el Perú no existe. Lo que existe es pues el Tahuantinsuyo, el Abyayala, otras cosas, ¿no? Siglo XV es 1400, claro, cierto. Recién están llegando los españoles. No llegan al Perú, están llegando pues a Centroamérica, lo que hoy llamamos Centroamérica, ¿no? Claro, entonces, 1400, ¿cierto? Ya, el español no se originó en el reino de Castilla. Falso, sí se originó en el reino de Castilla. Ya tengo falso, 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 ¿cierto? El latín eruditus fue el dialecto de prestigio del latín. Eso es verdadero, ¿no? Más bien el latín vulgar o el sermo vulgaris es el dialecto sin prestigio del cual surgió el castellano. Pero el latín erudito será eso, ¿no? Luego, la lengua española llegó a América en el siglo XVI. Siglo XVI es 1500, ¿cierto? No, pues en esa época ya están avanzando. No, la lengua española llega en el 15. Y ahí está el juego, ¿no? Si hubieran cambiado los siglos de una alternativa a la otra, serían verdaderas las dos. Pero así, no, ¿no? Entonces esta también es falso. Falso, 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 verdadero, falso. Respuesta B. 5. Marque la opción donde aparecen nombres de lenguas ibéricas prelatinas. Ah, ya, ese es fácil, pues. Prelatinas, antes de la llegada de los latinos. El árabe es después, ¿no? Entonces no puede ser la A, eliminada. El gallego es también posterior, eliminada. El germano es posterior, eliminada, ¿no? Entonces, la que tenemos como respuesta es la letra B, ¿cierto? Celta, vasco, íbero, ¿no? Esas son lenguas ibéricas prelatinas, ¿no? El celta, el vasco y el íbero. Muy bien. El gallego acá pues hace que caiga, el germano hace que caiga esta, el gallego acá, gallego, germano, gallego y griego, ¿no? No, árabe, árabe. Árabe, gallego, germano, gallego hacen que caigan todas, que quede esa nada más. 6. En el enunciado... 8:17. Perfecto. En el enunciado, el jinete montado en su acémila pasó por la chacra en busca del espía. Las palabras subrayadas que no están subrayadas, diablo, señorita. Tendríamos que haber subrayado, a ver, en árabe, jinete, acémila. A ver, las palabras subrayadas. Pues no, esta ya quedó un poquito fuera, pero supongamos que me piden las árabes, ¿cierto? Ya pues nada, vamos a escoger que las dos sean árabes. Chakra y asémila, no puede ser porque chakra es quechua, no es la A. Asémila y espía, espía es germana, tampoco. Jinete y asémila, esa es la respuesta, respuesta C. ¿No? Espía, de nuevo, que está 3 veces, es una palabra de origen bárbaro. Recuerden que los bárbaros, visigodos y otras más, llevaron términos o dejaron legado de términos relacionados con la guerra. 7. Marque la opción donde se presenta el nombre de la lengua prerromana que no fue desplazada por la lengua latina. Lo hemos dicho muchas veces, es la D, ¿no? El griego, fenicio, el tartesio y el árabe, pues todas han sido perseguidas, ¿no? Fueron desplazadas por la lengua latina. Bien. Entonces, la única que sobrevive en todo caso es el vasco. 8. El español se desarrolló a partir de qué cosa? Dialectos hablados por los literatos. Espérate, podría ser, pero vamos a ver, ¿de una lengua germana? No.
de una lengua de un dialecto de latín culto. Ya, primero que todo, el dialecto hablado por los literatos era, ¿cómo se llama? O sea, si hablamos del latín, no es no es el vulgar, es el culto, ¿no? La lengua oficial, ¿no? Los literatos hablan latín culto, ¿no? De aquí no viene. De una lengua germana, menos. De un dialecto de latín culto, no es una derivación del latín culto. Del dialecto llamado latín eruditus, ¿no? Este es el mismo que el culto. Del dialecto llamado sermo rusticus. Profe, sermo rusticus, ¿qué significa? Rústico es también sinónimo de sermo vulgaris, ¿no? El sermo rusticus, sermo vulgaris es la respuesta. Marcamos la E. Elijan la alternativa donde las palabras subrayadas son respectivamente germanismo y arabismo. Ya, bandera y algodón. Ya, bandera es germánica. Algodón es árabe. Ya, la A está bien, pero hay que descartar. B, el espía. Esa no es, sí, esa sí es germánica. Chocolate, arabismo, no. Chocolate es amerindia. Ropa, esta sí es germánica. Cacique, cacique no, cacique es también de Centroamérica. Alforja, profe, cacique no hay acá en el Perú, sí, pero por influencia de los que hablaban español y que traían palabras de México hacia Perú, porque acá lo que había no era caciques, era curacas, ¿no? Pero ya, se implanta la categoría cacique por influencia, ¿no?, lingüística que viene de México y de Centroamérica. En su pequeña alforja llevaba oyucos. Alforja es árabe, oyucos es americana, ¿no? Barro y tapir, no, tampoco, ¿no? Tapir es americana, ¿no? Y barro es latina. Bien, entonces tenemos, marque la opción en la que se presentan solo palabras procedentes del latín. A ver, vándalos, leche, tregua, noche, oveja, quinoa. Ya, primero, la palabra vándalos no puede ser derivada del latín, esto tiene que tener un origen germano, eliminamos la A. Noche, oveja, quinoa, eliminamos la B porque a pesar de que está noctem, quinoa pues no forma parte del latín. A ver, poeta, cacao, cacao es, ¿cómo se llama? También americana, ¿no? Cacao, igual que chocolate, son americanismos. Quinoa, cacao y vándalos hacen que la A, la B y la C están mal. Alguacil, albañil y alcoba, si se dan cuenta, desde su sonido se puede saber que esto no es derivado del latín, sino ¿de quién? A ver, ¿de dónde? ¿De qué lengua? Correcto, del árabe, alumnos, del árabe. Entonces, amigo, pecho y tierra. De aquí es que salen las palabras derivadas del latín. Amicus, pectore, terram, ¿no? Amicus, in pectore, pectoral, no, etc. 11. Marque la alternativa en la que se presentan solo nombres de países en los que se habla dialectos de la lengua española, ¿no? Solo nombres de países en los que se habla dialectos de la lengua española. Ok, Portugal no se habla un dialecto de la lengua española, no. Filipinas tampoco, ¿no? Haití tampoco. La respuesta es Ecuador, Brasil. No, aguanta. Vamos a revisar de nuevo. La 17 estamos, ¿no? Dialectos de la lengua española. Hay Filipinas o Haití, una de las dos habla español, no recuerdo ahorita cuál, vamos a verificar. Tenemos luego Uruguay, Portugal, Venezuela. Portugal no puede ser, Brasil tampoco, entonces tiene que ser una de las dos, Filipinas o Haití. ¿No hay internet? Ay, no hay mouse, bien. Entonces, la 12. El latín vulgar, en la 11, pues esperemos un ratito la respuesta. El latín vulgar fue expandido por la iglesia, ¿no? En la 12, el latín vulgar fue expandido por ¿quién? La iglesia, los gobernantes, el clero, la aristocracia, el pueblo, pues fue por el pueblo, ¿no? El latín vulgar fue expandido por presión popular, ¿no? Por la cantidad de gente que hablaba sermo vulgaris. 13.
Señale la alternativa donde las palabras subrayadas presentan raíces propias del latín. Bien, acá tampoco está el subrayado, pero ¿cómo se llama? A ver, veamos. Tauromaquia tiene, ¿cómo se llama? Raíces griegas, ¿no? Bien, acá no están los subrayados, así es que nos lo hacen un poquito complicado. Voy a repetir esta pregunta en el próximo material con los subrayados para responderla. 14. Marca el enunciado que presenta mayor número de arabismos. A ver, veamos. Hoy la alcaldía se publicó la nueva tarifa. Tenemos alcaldía y tarifa. En la canoa había gran cantidad de algodón. Acá solo tenemos algodón. Luego, dejó una arroba de aceituna en el almacén. Acá tengo arroba, aceituna y almacén. Ahí hay 3. Adolfo, esas asémilas caminan en la pampa, ¿no? Y el alcalde saludó a la bandera con orgullo. Alcalde sí es árabe, pero bandera no. Bandera es germánico. Entonces la respuesta está en la anterior, ¿no? Porque pampa es un nombre americano también. La respuesta es la letra C. Muy bien. Esa arroba no tiene nada que ver con la arroba de los griegos, sino otra, ¿no? ¿En qué número estamos? En la 23, ¿no? Ya. Esta de acá, esta arroba no tiene nada que ver con la letra griega, ¿no? Es una palabra árabe. Tenemos ahora 15. Señale la opción que presenta americanismos, ¿no? Americanismos. Tenemos el alcalde y el alférez llegaron al alojamiento. Acá no tengo varias palabras americanas. Ayer el alférez dejó los chocolates en la sala. Tengo la palabra chocolates. Choclo y papa de la Pachamanca. Esta es la respuesta, ¿no? La C. Olvidamos el jarabe y el alcohol en la aldea. Bien, acá tengo arabismo y una palabra americana, ¿no? Entonces tenemos, los niños llegaron al pueblo con una llamita. Aquí solo tengo la palabra llama. Entonces la respuesta es la de acá, ¿no? Sacaré el choclo y la papa de la Pachamanca, ¿no? Jarabe, disculpen, es árabe también, al igual que alcohol. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo nos queda ya? Nos quedan 3 minutos. Bien, alumnos, hasta aquí la explicación de lo que fue el origen del castellano. Recuerden ustedes, a ver, alguna pregunta, si tuvieran alguna pregunta para nosotros, para responderla, ¿no? Voy a leer el chat, ¿no? Mientras que, ¿cómo se llama? Solucionamos también algunas otras preguntas que tienen aquí. A ver, veamos en el chat qué me pueden decir. No, gracias a ustedes, alumnos. Más bien, cualquier duda que tengan, estamos para responderles cualquier cosa. Si me tienen alguna pregunta, nada, estoy aquí para responderles. Una pequeña parte de Filipinas habla español en la actualidad. Bien, ahí tenemos la respuesta que nos estaba faltando, ¿no? Entonces, sí, pues las Filipinas. Si puedo cantar favorito de Camilo, ¿qué quieren que cante? Les canto una canción. Una canción, ya vamos a cantarles una canción. Ya que están que lo piden, vamos a meterle musiquita al final de la clase. Para los que se están quedando, para los más hinchas. Una canción, una composición mía que tiene sabor a tierra mojada andina. Ustedes saben que, ¿no?, el castellano, el Perú, pues tiene raíces quechuas y allá vamos, ¿no? Dice: nube negra de los Andes, mi nenita blanca de la playa, quisiera que tú vengas trayendo gotitas de agua para curar esta sed ardiente, manantial de lindas cunyas, de
aguas tan cristalinas, tú que vienes día y noche solamente por amor. Cumampacha está lloviendo, oh, oh, oh. Hualhualcocha está soleando, esperando que muy pronto se acerque el aguacerito. Allá arriba en Cumanchorro, una florcita de azucena, son tus aguas tan cristalinas, manantial que nos alimenta, manantial que nos alimenta. Entre pajas y lucumales vienen tus aguas tan cristalinas que llegan a Pampacocha, con la nube de las alturas a bañar a tus pueblos de la costa. Nube negra de los Andes, mi nenita blanca de la playa, quisiera que tú vengas trayendo gotitas de agua para calmar esta sed ardiente. Manantial de lindas cunhas, de aguas tan cristalinas, tú que vienes día y noche solamente por amor, por amor. Gracias, gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, estudien mucho y pues nada.